el estudio de la historia de Abraham. Decíamos que Dios había sacado a Abraham de un lugar oscuro, de Ur, de los caldeos. Sara era hitita, la esposa de Abraham, era hitita, una tribu, un pueblo que existió ahí también entre los babilonios. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, se nos dice este dato, que era hitita. Ezequiel capítulo 16. Cuando el Eterno reprende a Jerusalén por su mal comportamiento, le hace recordar, capítulo 16, verso 1 al 3. Vino a mí palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue ¿de qué linaje? Amorreo, y tu madre Etea. Entonces, Abraham era amorreo y Sara era hitita. Saca a Abraham de aquella oscuridad de idolatría, de paganismo. Abraham era idólatra. Y decíamos que fue necesario que abandonara literalmente su parentela, todo, y emprendiera un viaje para él desconocido. Pero Dios ya le tenía trazada la ruta. Es digno de recordar, de ver a este hombre cómo fue desarrollando su fe. Dios llamó a Abraham cuando éste tenía 75 años de edad. En el capítulo 12 del libro del Génesis podemos leer este dato. Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante, hasta el 4. Pero el Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Oiga, ¿ustedes han sentido alguna vez que han servido de bendición para otra persona? ¿Qué es eso de servir de bendición para alguien? ¿Qué se siente cuando uno ha servido de bendición para otra persona? Y este Abraham
iba a ser bendición no para una persona, sino para naciones. Ni él mismo se imaginaba hasta dónde llegaban los límites de lo que Dios le estaba ofreciendo. Verso siguiente. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Familias debemos entender aquí como naciones. Y se fue Abraham como el Eterno le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuántos años tenía? 75 años. De nacionalidad amorreo. Sara, etea. Si Abraham era amorreo, ha de haber sido un hombre alto, físicamente fuerte. Esa era la característica de los amorreos. ¿Se recuerdan cuando los israelitas llegaron a la tierra de Canaán y se encontraron con los amorreos? ¿Qué dijeron? Son unos gigantes. Físicamente así eran los amorreos. Abraham literalmente y espiritualmente fue un gigante. Desarrolló un liderazgo increíble. Caminó a lo largo y a lo ancho de aquella tierra y nunca perdió el objetivo. Leíamos que se había enriquecido. Era un hombre inteligente. ¿Quién ha dicho que el cristiano, el que sigue al Señor, debe ser siempre arruinado, pobre? ¿Quién ha dicho eso? La religión enseñaba antes, en la época del oscurantismo. Pero eso no es cierto. Según los datos de las Escrituras, los profetas de Dios en su tiempo fueron los hombres más sabios. Por ejemplo, Daniel. Nabucodonosor era el rey, pero Daniel asesoraba a Nabucodonosor. Asesoró a Belsasar, asesoró a Darío. Que no le hayan tomado en cuenta su asesoría es otra cosa. Los profetas siempre fueron luminarias. Y nosotros debemos de tomar eso. Debemos de tomar esa plantilla. Abraham. Mire lo que dice el verso 1 y 2 del capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero todas esas riquezas materiales que tenía, no ¿qué palabra uso? No le interrumpe su ruta en lo espiritual. Son cosas, como dice el maestro en el Evangelio de Mateo, añadiduras. Añadiduras.
era riquísimo en oro, en plata, en ganado, tenía muchos siervos, un personaje en todo sentido. Ahora, él pasaba intranquilo por una razón. Dios le había prometido que de él iban a nacer naciones, iban a salir pueblos, pero no tenía un hijo. Eso lo mantenía inquieto. Y cada vez que Dios se le aparecía, creo que fueron 3 aparecimientos. Lo primero que le decía a Abraham a Dios: pero no me has dado hijo. Un damaseno va a ser el heredero de todo esto. Te va a llegar el tiempo. ¿A los cuántos años le cumple Dios la promesa? En el libro mismo del Génesis, solo que en el capítulo 17, Génesis capítulo 17, vamos a leer desde el verso 15 al 17. Y dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Entonces, ¿a los cuántos años le cumple la promesa? ¿Cuántos años pasaron? 25 años. ¿Aguantaríamos nosotros esperar 25 años una promesa? Tenés paciencia, te va a llegar el tiempo. Pasaban los años, pasaban los años. Y en términos humanos, 25 años es bastante. Aguantar tanto, 25 años, para que Dios le dé. Lo que le ha prometido. ¿Cuántos de los que encuentran este camino que Dios les promete, el reino, los llama, caminan 10 años, 15 años, prosperan materialmente algunos, pero se van? Creo que les he contado de un hombre que nosotros evangelizamos con mi hermano Julián Núñez, que ya duerme. Ese hombre nosotros lo encontramos trabajando, y trabajaba de abrir zanjos con una piocha, y lo que le pagaba eran 2 lempiras diarias. Y mirábamos que aquel hombre llegaba al culto todo quemado, fatigado, pero reventado, pero él estaba ahí en el culto. Y una vez le dijo el hermano Julián: ¿y no habrá alguna forma de que usted trabaje, que pueda ganar más sin sacrificarse tanto? Mire, nos dijo, si ustedes me consiguieran para comprar un saco de naranjas, yo me podría vender en una esquina y yo estoy seguro que las vendería. Y
Los hermanos le compraron el saco de naranja y un cuchillo. Y aquel hombre se puso en una esquina, ahí en el mercado. Y pasamos nosotros como a las 3 de la tarde. Había vendido 200 naranjas. Y el hombre le encontró el camino. Y después dijo, consígame una maquinita de esas. Y le conseguimos la maquinita. Y sí, ahí estaba. Pues el hombre fue, dejó la piocha, dejó la pala y empezó a crecer. Y siempre venía al culto. A las 8 de la mañana, ahí estaba en el culto de oración aquel hombre. Pasó un tiempo que nosotros nos fuimos no sé para dónde y aquel hombre se perdió. No volvió. Como a los 3 semanas lo fuimos a buscar. Oiga, una empresa que se llamaba Diapa, que distribuía mercaderías y cosas, le abrió las puertas en un crédito. Ajá, Valdés. ¿Y por qué no ha ido al culto? No, ¿cómo voy a ir, hombre? Tengo estas cosas aquí, me las pueden robar. Digo. Va, se acabó el hombre. ¿Cómo lo ven? Se acabó. Y dijo el hermano Julián, le dijo el hermano Julián, mejor te hubiéramos dejado con la piocha. ¿Cómo somos de mal agradecidos? Pero Abraham no. Aguantó y esperó la promesa. Y él siguió. ¿Cómo se ha de haber sentido Abraham cuando miró a su hijo? Isaac, el prometido. Y recuerden por qué le pusieron Isaac, ¿verdad? Porque Sara se rió. Por eso le ponen Isaac, el hijo de la promesa. Qué bonito todo esto. Pero el problema es que después de unos años, cuando Isaac ya ha crecido, ¿qué sucede? Dios le dice un día a Abraham, Abraham, sí Señor, dice Abraham, dame a tu hijo en sacrificio. Ay, papá. Dame a tu hijo, a tu único, a quien amas, la prueba de fuego. Para Abraham, la prueba de fuego. Dame tu hijo, tu único. Por supuesto que Dios nunca nos va a pedir a nosotros un hijo, porque sabe que no tenemos esa capacidad. No la tenemos. Si a veces ni siquiera un par de horas de nuestro tiempo le queremos dar. A veces ni nuestra juventud se la damos, no que ya venimos todos viejitos, cacrecos ahí. Bueno, pues sí, el Señor lo recibe, hay que bautizar al hermanito y todo cacrequito. Y 40, 50 años él estuvo hablando. Entonces, no es como darle la juventud, ¿verdad? Desde la juventud. Ahora, no se dice nada que Abraham le haya dicho a Sara, mira, dice Dios que le entreguemos a Isaac en sacrificio. Yo creo que Sara no hubiera aguantado eso. ¿Para dónde me llevas al muchacho? ¿Para matarlo? ¿Qué dicen ustedes? Las madres son más, uy. En el capítulo 22,
encontramos esta triste historia y al mismo tiempo una historia conmovedora y nos enseña a Abraham cómo soporta la prueba. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo le ha de haber dado vuelta al cerebro al pobre Abraham, ¿verdad? Tantos años rogando para que me lo dé y ahora me lo quita. Son cosas, temas que se salen de la lógica humana. Ustedes se recuerdan de la historia de Jonás. Jonás, después de tanto problema, va y predica contra Nínive. Nínive 40 días y se destruye. Nínive 40 días y se destruye. Se sube a aquella loma y dice: de aquí voy a ver cuando agarre fuego Sodoma, esta Nínive. Y de repente, de la noche para el día, le aparece una gran mata, una calabacera, sombra rica. ¡Oh! Todavía mejor, ¿eh? De aquí voy a ver cuando agarre fuego Nínive. Y al siguiente día, ¿qué pasó con la calabacera? Se secó y se puso maleado Jonás. ¿Te enojas por la calabacera? Hasta la muerte, le dice. Y es que vos la hiciste, pues, y es que vos la sembraste. ¿Qué problema va? Entenderle a Dios. Nos aferramos tanto a las cosas que tenemos como que si nosotros las hayamos hecho. Y no salimos de esa cápsula de materialismo. Ahora lo de Isaac sobresale a todo. Es difícil poder imaginarse lo que a Abraham le toca vivir. Y sigue diciendo, verso 3, Abraham se levantó de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Heme aquí mi hijo, le dijo Abraham. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Cómo se le haber hecho el corazón a Abraham? Aquí está la leña, aquí está el fuego. ¿Y el cordero? ¿Y quién era el cordero? ¿Quién era el cordero del holocausto? El que llevaba la leña. Ay, no. ¿Quisiera usted pasar por una prueba así? No, yo
que nos ponga otro tipo de prueba, ¿verdad? Por lo menos venir toda la noche que está haciendo frío. Y no que le pida un hijo. Verso siguiente. Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces diciendo desde el cielo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Va Isaac con la leña, prepara el altar a Abraham y amarró a Isaac. ¿Qué encontramos ahí en Isaac? Obediencia. ¿Ustedes creen que un muchacho de 15 años se deja amarrar ahora del papá? Creo que al revés, ¿verdad? El hijo amarra al padre ahora. ¿Qué sumisión, ¿verdad? Isaac tiene un paralelismo con la vida de Jesucristo. Jesucristo fue obediente y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice el apóstol Pablo. Le dice a Abraham: dame a tu hijo, tu único, a quien amas. Y leemos en aquel texto que todo mundo lo sabe de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito. ¿Notan el paralelismo? Isaac era el reflejo de un sacrificio que se iba a dar realmente. ¿Y quién le iba a decir al Padre Dios: no lo mates por la humanidad? ¿Qué cordero lo iba a sustituir? Y a esto hay que pensar en algo. Cuando Jesucristo está en el Getsemaní, en aquella hora, o 3 horas, perdón, lo vieron Juan, Jacobo y Pedro, que sus gotas fueron como sudor de sangre, como que el maestro pensó que había un plan B cuando dice aquella plegaria: si es posible, pase de mí esta copa. ¿A qué copa se refería? A la muerte. Si es posible, que pase de mí esta copa. Pero luego le dice: que se haga tu voluntad. Él entiende que no hay otra, que Él va. El Hijo único, amado. A Isaac, Abraham le puso la leña para que la llevara. ¿Y a Jesucristo qué le pusieron de carga? Para el holocausto. En el libro de Isaías, en el capítulo 53,
capítulo 53 de Isaías. Y veamos estos versos tan hermosos. Verso 4. O desde el verso 3 leamos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él. ¿Qué cargó? No la leña, el pecado de todos nosotros. En aquel sacrificio de Isaac estaba la sombra de la realidad después. Cristo cargando el pecado de todos. Solo que Isaac no sabía que él era el Cordero, pero Jesucristo sí sabía que él era el Cordero. Pero ahora preguntémonos, ¿qué lo hace a Abraham llegar a ese extremo? De sacrificar al hijo, y que Dios se lo impide después. ¿Qué lo hace llegar hasta ahí? Hebreos capítulo 11. Aquí en la carta a los Hebreos se nos dice ¿qué lo hace llegar a Abraham a eso? Hebreos, les dije, capítulo 11. Leamos el verso 17 y leámoslo con sumo cuidado. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que le había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, ¿qué pensaba Abraham? Verso 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Se entiende ese verso? ¿Qué creía Abraham? Que Dios se lo iba a devolver, que lo iba a sacrificar y que Dios lo iba a resucitar. Eso es lo que creía Abraham. Y a partir de este momento, de haber pasado esa prueba de fuego,
Abraham se convierte en el amigo de Dios. Así lo dice el apóstol Santiago. Santiago apóstol. Miren cómo dice el apóstol. Creo que es en el capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Y vamos a leer el verso 23, correcto. Pero vamos a leerlo desde el verso 21. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuándo se gana el título de ser llamado amigo de Dios? Cuando pasa esa prueba. Qué capacidad, ¿verdad? ¿Qué había hecho Abraham con su fe? Volvamos al verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? ¿Por qué se perfecciona la fe? Con las obras. Con las obras. Con eso se perfecciona la fe. Con las obras. Bueno, Dios dice en su palabra: probadme en esto. Solo usa ese término, probadme en esto. Yo te abro las ventanas de los cielos. ¿En qué? Dame el diezmo. Probame. ¿Qué prueba? ¿Cómo vamos a perfeccionar nuestra fe? Por nuestras obras. No que nos vamos a salvar por las obras, sino que la fe debe ser perfeccionada. El venir al culto, el venir a adorar a Dios, el dedicarle ese tiempo al Dios, es el ejercicio de nuestra fe. Y nuestra fe irá creciendo, va a crecer. Nuestra fe se va a desarrollar. ¿Cómo se desarrolló la fe de Abraham? Y este es un testimonio que quedó para todas las generaciones de la vida. Y aquí viene otro tema importante. Dios le ofrece a Abraham la tierra por heredad. A ti y a tu descendencia voy a darle la tierra. Pero, ¿cómo es esto? Dios le ofrece la tierra a Abraham, pero los supuestos hijos de Abraham están esperando el cielo. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Y cómo está la cosa? ¿Cómo es que Abraham le ofrece una cosa y a los otros, a los descendientes de Abraham, le ofrece el cielo? ¿Cuán distorsionado está? ¿Cuán distorsionado está la doctrina del Señor? Si Abraham le ofrece la tierra,
Hay que seguir esa línea. Si Dios nos permitiere, seguiremos hablando de estas cosas en otro día como hoy. Dios le bendiga y le dé paz.